Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, me llamo Nico. Hoy quiero hablar un poquito sobre cómo cuidar esas plantas preciosas que se llaman calateas, octenante. También podemos incluir aquí las marantas. Yo sé que esas plantas están en la lista de muchos jardineros, como las plantas de las más complicadas que puedes tener en casa, que se suicidan, que nunca sobreviven, que se estropean, pero no es verdad. Si las cuidamos de manera adecuada, van a crecer perfectamente. Y hoy les voy a decir cómo las cuido yo. Lo primero y lo más importante, en mi opinión, es la manera como las plantamos. Todas mis calateas ictinante están creciendo en el sistema de autorriego con mecha. Aquí podéis ver el sistema. Aquí está la mechita. Aquí debajo en ese recipiente tengo agua con el fertilizante. La planta está plantada en el sustrato fibra de coco mezclado con el sustrato mineral lechuza. Podéis usar otro sustrato, pero yo recomiendo coco en mi caso, pero si no podéis tener lechuza, podéis usar perlita, por ejemplo, fibra de coco con perlita. La proporción más o menos 70 por 30. Lo mezclamos todo, digamos, tenemos una planta o queremos comprar una, la sacamos de la maceta tal como la teníamos, suelen llegar en la fibra de coco desde los viveros, no hay que remover mucho las raíces, porque al estropear las raíces, la planta pasa a un estado de estrés y empiezan a estropearse las hojas. Es principalmente porque la gente no quiere tenerlas, ¿no? Porque se estropean las hojas. Las sacamos de la maceta, vemos las raíces y están bien, todo perfecto. Mezclamos nuestra combinación de fibra de coco con perlita o lechuza en mi caso. Si tenéis lechuza también está súper bien. Y la plantamos. La plantamos. Yo tengo un par de vídeos explicando cómo funciona el sistema de autorriego, cómo hacer las maletas de ese tipo. Lo podéis encontrar en mi canal también. ¿Vale? Al plantarlo así, tenemos como 70% de éxito garantizado que las plantas van a crecer muy bien. Otra cosa son los insectos. Los insectos que pueden perjudicar la belleza de la planta. Sobre todo son la araña roja y trips. A veces la cochinilla, pero la cochinilla rara vez, sobre todo la araña roja y los trips. Para esto usamos las insecticidas que tenemos en casa, insecticidas o acaricidas. También, por ejemplo, es buena la tierra de diatomeas. Imagino que muchos de ustedes ya la conocen, ese producto. Podemos aplicar la tierra de diatomeas, dejará la planta un poquito blanca un tiempo y después la limpiamos otra vez. También una buena ducha con jabón potásico, sobre todo por las hojas, por encima y por debajo, ayuda mucho a eliminar esas plagas. Lo haremos varias veces, aplicamos la tierra de diatomeas y la planta estará libre de insectos. O si tenemos una buena acaricida o insecticida, también la aplicamos sin hacer otros pasos. ¿Vale? Otra cosa que también es importante es la zona donde colocamos nuestra planta. Estas plantas no necesitan mucha claridad, me refiero que no necesitan la luz directa. La luz directa puede quemar las hojas, porque las hojas de esas plantas son bastante finas, bastante, digamos así, tiernitas, y la luz directa, el sol fuerte, las puede quemar. Pero en el mismo tiempo, no hay que meterlas en las zonas muy oscuras, porque en este caso los tallos empiezan a estirarse, las hojas empiezan a aparecer más pequeñas o deformadas, sobre todo en las variedades de colores más claros, ¿vale? Si los colores son muy oscuros, puede tolerar mejor la oscuridad, o no oscuridad, pero menos claridad. Pero yo recomiendo luz indirecta, pero bastante claridad. En este caso crecen rápido y se desarrollan muy bien las plantas. Otro momento es el abono. El abono que uso yo es el abono especial para las plantas con el sistema de autorriego o el sistema de semi-hidropónico. Lo podéis conseguir también en una tienda. Incluso también podéis usar abono que tenéis ya en casa, pero bien diluido. Muy, muy bien diluido, porque la mezcla con el abono siempre la vamos a dejar abajo. La primera vez la plantita, al plantarla así, la regamos por encima, ¿vale? La regamos por encima, esperamos sin abono. Esperamos que el agua llegue abajo en el depósito y la dejamos así. Después vamos a ir controlando. Cuando vemos que se acaba el agua o queda muy, muy poquito, empezamos a añadir más agua. Y cuando pasa un mes más o menos, ya empezamos a añadir el agua con el abono. Y la dejamos ahí siempre en este depósito para que la planta tenga fertilizante para crecer, para que tenga fuerza. Otro momento es cómo propagar la planta. Es muy fácil porque la planta no para de dar crecimiento nuevo que sale desde el sustrato. Lo podemos separar, pero tener ojo, tener mucho cuidado con el tema de separar las hojitas por las plantas nuevas, digamos las crías, porque al estropear
las raíces, la planta puede ponerse fea. Son bastante económicas, así que es mejor comprar una ya, digamos, hecha, ¿no? Sin separarla en muchas plantas pequeñas. Pero si queremos hacerlo, podemos separar. Las hojitas pueden estropearse un poco, pero empezará a crecer y rebrotar hojas nuevas. Otra cosa que hay que mencionar, yo creo que ya está todo. La verdad es que esa planta es muy fácil, es súper resistente, puede estar casi muerta, no tener nada de hojas. Por ejemplo, si tenéis una planta que tiene 2 hojas muertas, si le cambiáis ese sustrato, le aplicáis el tratamiento acaricida, insecticida y la dejáis en una claridad suficiente, sin luz directa, empezará a rebrotar, empezará a crecer muy bien. Y ahora os voy a mostrar un par de plantas que en su tiempo compré completamente muertas, con hojas súper secas, muy feas, con un buen descuento, obviamente, en un vivero. Y ahora os voy a enseñar cómo se quedan esas plantas aplicándoles esos cuidados. Ahora son plantas totalmente distintas. Vamos a verlas. La primera plantita que yo voy a mostrar es esta calatea. Una calatea que compré con todas las hojas muy feas. Digamos, estas hojas que veis aquí estropeadas eran las mejores hojas que tenía la planta. Porque yo corté como 20 o 30 hojas de esas plantas y le dejé las más bonitas entre las comillas. Estas hojas eran las que tenía, ¿vale? Eran las mejores. La dejé, la planté así, le apliqué el producto, la tierra de atomeas, la lavé varias veces con jabón potásico y podéis ver cómo está ahora. La planté con el sistema de autoriego también. Podéis ver que da muchísimo crecimiento, las hojas salen sanas, no se estropean, no se secan, no aparecen ninguna manchas. Muchísimas hojas nuevas y no para de dar hojas nuevas también aquí y aquí, por ahí, por allá. Está creciendo súper bien. Se ha recuperado mucho. Yo aún dejé esas hojas viejas para poder mostraros cómo estuvo antes, pero yo las quiero quitar para que la planta esté bien frondosa y bien sana. Otra planta que estuvo aún en peores condiciones es la Calathea White Fusion. Como también podéis ver, las hojas están súper estropeadas, estaban con las que vino. Todas estas hojas eran las hojas con las que vino la planta, bien estropeadas. También le quité las hojas más feas, pero aún tiene muchas hojas que voy a ir quitando. Pero después de aplicar todos esos cuidados que yo os enseñé y expliqué antes, empezó a sacar muchísimas hojas nuevas. Como podéis ver, muchas hojas nuevas que están muy bien, se ven muy sanas, crecen muy bien, van saliendo las hojitas nuevas cada 2 por 3 y todas estas hojas viejas ya las voy también ir recortando para sanar la planta por completo. Así que no son nada complicadas, la verdad es que son una de las plantas a las que menos tiempo dedico a la hora de cuidarlas. La verdad es que son súper fáciles. También, como podéis ver con el sistema de autoriego vía mecha, está creciendo muy bien esta planta. Y aquí podéis ver la última calathea que tengo. La compré sana, no estaba estropeada ni nada. Bueno, un par de manchitas, pero esto es el proceso de envejecimiento, que es completamente normal. Eso no es un problema, pero como podéis ver, está creciendo muy sana. La compré en diciembre, ahora estamos en abril y no se me estropea, no se marchitan las hojas, no se ponen feas ni se secan. También apliqué todos estos cuidados que yo os expliqué antes. Así que, gente, no tengan miedo de tener esas plantas. Son muy fáciles y todo está en vuestras manos. Seguro que saldrá súper bien si vais a aplicar los cuidados adecuados. Espero que haya sido interesante el vídeo. Espero que sirva para algo, para alguien. Podéis suscribirse a mi canal, dejarme un comentario. Podéis entrar en mi Instagram, Nico en Jungle. Y nos vamos a ver en los otros capítulos de mi jungla urbana. Hasta la próxima. Adiós.